La historia de Marta y Daniel comenzó como tantas otras historias de amor. Se conocieron en la universidad, cuando ambos eran jóvenes, soñadores y llenos de aspiraciones. Daniel estudiaba arquitectura, apasionado por la idea de diseñar edificios que cambiarían el paisaje de la ciudad. Marta, por su parte, estudiaba literatura, convencida de que algún día publicaría una novela que tocaría los corazones de miles de lectores. En aquellos días, sus conversaciones estaban llenas de sueños compartidos. Hablaron de vivir en una casa luminosa que Daniel diseñaría, con un estudio para Marta donde podría escribir sin interrupciones. Planeaban viajar por el mundo, explorar culturas diferentes y vivir aventuras que alimentarían tanto su creatividad como su amor. Era un amor joven, idealista y lleno de promesas. Cuando se casaron, todo parecía posible. Tuvieron una boda sencilla pero emotiva, rodeados de amigos y familiares que los veían como la pareja perfecta. Ustedes pueden lograr cualquier cosa juntos, les dijeron en los discursos. Y ellos lo creyeron. El primer año de matrimonio fue una extensión de ese optimismo. Aunque no tenían mucho dinero, eran felices con las pequeñas cosas, cocinar juntos, pasear por el parque, soñar despiertos sobre el futuro. Marta encontró un trabajo como editora junior en una pequeña editorial, mientras Daniel trabajaba en una firma de arquitectura que, aunque demandante, le daba experiencia para crecer. Sin embargo, la vida real pronto comenzó a interponerse. La rutina diaria, los pagos de la hipoteca y la presión laboral comenzaron a desgastar la relación. Daniel, quien había imaginado diseñar edificios únicos, terminó trabajando en proyectos que consideraba monótonos y carentes de creatividad. Marta, por otro lado, veía cómo su trabajo consumía el tiempo que deseaba dedicar a escribir su novela. La frustración empezó a colarse en su hogar. Las cenas que antes estaban llenas de risa se volvieron más silenciosas. Las conversaciones que antes duraban horas ahora terminaban en monosílabos o en discusiones sobre gastos. Daniel llegaba a casa exhausto, y Marta, aunque intentaba mantener el entusiasmo, sentía que el peso de las responsabilidades ahogaba sus sueños. Uno de los puntos de inflexión llegó cuando Marta, un día de descanso, revisó sus antiguos cuadernos de notas y se dio cuenta de que hacía más de un año que no escribía nada significativo. Sintió un vacío profundo, como si una parte esencial de ella estuviera desapareciendo. Mientras tanto, Daniel, al ver los proyectos de sus colegas más exitosos, se comparaba constantemente y se sentía incapaz de alcanzar sus propias expectativas. El amor seguía ahí, pero estaba siendo eclipsado por las inseguridades y las frustraciones de ambos. Marta notaba que Daniel se distanciaba, pasaba más tiempo en el trabajo y evitaba hablar de cómo se sentía. Por su parte, ella comenzó a volcarse más en las redes sociales, buscando inspiración y distracción en las vidas aparentemente perfectas de otros. A pesar de los desafíos, intentaron mantener las apariencias. Ante sus amigos y familiares, seguían siendo la pareja que todos admiraban. Pero cuando estaban solos, el peso de las expectativas no cumplidas era casi insoportable. Daniel comenzó a cuestionarse si había elegido la carrera correcta, si era realmente capaz de lograr algo significativo. Marta, mientras tanto, se preguntaba si había cometido un error al dejar de lado sus propios sueños para apoyar a Daniel en los suyos. Aunque nunca lo dijeron en voz alta, ambos empezaron a preguntarse si el amor que los unió era suficiente para mantenerlos juntos en medio de tantas dificultades. El desencanto no llegó de golpe, sino como una sombra que fue creciendo lentamente, hasta cubrir todo a su alrededor. La conexión que alguna vez los unió parecía ahora un eco lejano, algo que podían recordar, pero no tocar. Los primeros conflictos entre Marta y Daniel comenzaron como pequeñas grietas en la superficie de una relación que, a simple vista, seguía siendo sólida. Sin embargo, esas grietas pronto se convirtieron en fracturas más profundas que era imposible ignorar. Todo empezó con los problemas financieros. Aunque ambos tenían ingresos, las deudas de la universidad, los gastos de la casa y las pequeñas emergencias que surgían de vez en cuando comenzaron a acumularse. Marta siempre había sido meticulosa con el dinero, mientras que Daniel prefería no preocuparse demasiado por los números. Este contraste, que alguna vez fue una fuente de equilibrio, ahora era motivo de discusiones constantes. Daniel, necesitamos revisar las cuentas este mes. Estamos gastando más de lo que entra,
dijo Marta una noche mientras revisaba el estado de cuenta. Ya trabajamos suficiente como para preocuparnos por cada centavo, Marta. Relájate un poco, respondió él con tono cansado. Aquella respuesta, aparentemente inofensiva, fue una chispa que encendió una discusión más larga. Marta no podía entender por qué Daniel parecía tan indiferente, mientras que él sentía que sus esfuerzos en el trabajo no eran valorados. Pero el dinero no era el único problema. Daniel había empezado a llegar más tarde a casa. Las largas horas en la oficina eran justificables, pero Marta comenzó a sospechar que no era solo por trabajo. Por su parte, Daniel sentía que Marta ya no lo entendía. Cada vez que intentaba hablarle de sus frustraciones, ella parecía más interesada en señalarle lo que estaba haciendo mal que en escucharlo. No me escuchas, Marta. Solo estás esperando para decirme que debería hacer mejor, le recriminó una noche después de una cena en silencio. Porque todo parece siempre igual, Daniel. No veo que estés haciendo algo para cambiar las cosas. Sus diferencias se hicieron más evidentes con el tiempo. Daniel empezó a evitar las conversaciones profundas, refugiándose en el trabajo o en sus pasatiempos, como construir maquetas. Marta, por otro lado, se sentía cada vez más sola en la relación. Intentaba encontrar consuelo en las pocas amistades cercanas que aún mantenía, pero se daba cuenta de que las soluciones no estaban fuera de su hogar, sino en un diálogo que parecía imposible con su esposo. Uno de los episodios más tensos ocurrió durante una reunión familiar. Marta, frustrada por la actitud distante de Daniel, hizo un comentario sarcástico frente a sus padres. Daniel es el hombre más ocupado del mundo, bueno, cuando se trata de evitar las cosas importantes en casa. Aunque los demás rieron de forma incómoda, Daniel sintió como aquellas palabras lo herían profundamente. Era como si todas sus inseguridades estuvieran siendo expuestas frente a otros. Al llegar a casa, estalló. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué necesitas humillarme para sentirte mejor? No es humillarte, Daniel. Es la verdad. Si no te importa, al menos podrías admitirlo. Aquella discusión marcó un antes y un después. Aunque ya habían tenido desacuerdos antes, esa noche sintieron que cruzaron una línea difícil de borrar. Marta empezó a guardar resentimientos cada vez más profundos, mientras que Daniel se cerró aún más, construyendo un muro que lo aislaba emocionalmente. La comunicación, que alguna vez fue el pilar de su relación, estaba rota. Las conversaciones se limitaban a lo práctico: quién iba a hacer las compras, quién pagaría las facturas, quién recogería la ropa de la lavandería. Las palabras que antes unían ahora parecían armas que usaban para herirse mutuamente. Por otro lado, los problemas financieros seguían agravándose. Un día, Daniel llegó a casa con una noticia que lo devastó: la firma en la que trabajaba estaba recortando personal, y él estaba en la lista. Aunque intentó ocultar su preocupación, Marta lo notó de inmediato. ¿Qué pasa? Te veo más callado de lo normal. Nada, solo estoy cansado, respondió, evitando mirarla a los ojos. Cuando finalmente le confesó lo que había sucedido, Marta reaccionó con una mezcla de preocupación y reproche. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Te lo dije, Daniel. Necesitabas buscar algo más estable. Ese momento marcó una nueva etapa en la relación, una en la que las palabras cargadas de juicio reemplazaron cualquier intento de empatía. Daniel, dolido y avergonzado, comenzó a sentirse como un extraño en su propia casa. Marta, por su parte, estaba tan abrumada por el estrés que no se dio cuenta de cuánto necesitaba Daniel su apoyo. Poco a poco, ambos se convirtieron en dos personas que apenas compartían el mismo espacio. Aunque físicamente estaban juntos, emocionalmente se habían distanciado más de lo que jamás hubieran imaginado. La discusión que cambiaría todo comenzó como cualquier otra noche tensa en su hogar. Marta y Daniel apenas habían intercambiado palabras durante la cena, y el silencio en la mesa era casi insoportable. Daniel, con la mirada fija en su plato, se levantó bruscamente para dirigirse al cuarto sin decir nada. ¿Así que ahora ni siquiera hablamos?, dijo Marta, rompiendo el silencio. ¿Qué quieres que diga, Marta? ¿Otra vez quieres que admita lo inútil que soy?, respondió él con un tono frío y cargado de ironía. Marta suspiró,
intentando mantener la calma. Había tenido un día difícil en el trabajo y estaba agotada, pero el tono de Daniel era la chispa que encendió su frustración. No es cuestión de que lo admitas, Daniel. Es cuestión de que hagas algo. Míranos. Estamos atrapados, y parece que no te importa. Daniel giró sobre sus talones, enfrentándola con una mezcla de rabia y dolor en los ojos. ¿Crees que no me importa? ¿Crees que no me doy cuenta de lo decepcionada que estás de mí? Pero no soy el único responsable de esto, Marta. Tú también te rendiste. Las palabras de Daniel golpearon a Marta como un balde de agua fría. Sentía que había dado todo para mantener a flote la relación, y esa acusación era una puñalada en el corazón. ¿Yo me rendí? Eres tú quien ha dejado de intentar, Daniel. Todo lo que haces es quejarte y culpar a los demás. ¿Qué esperabas? ¿Que me quedara callada mientras todo se desmorona? Fue entonces cuando Marta, en un momento de ira descontrolada, soltó las palabras que nunca podría retractar. Eres un fracasado, Daniel. El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel la miró fijamente, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Sin decir una palabra más, salió de la casa y cerró la puerta detrás de él. Aquella noche, Marta se quedó sola en el salón, con lágrimas en los ojos y una sensación de vacío que no había conocido hasta ese momento. Cuando la puerta se cerró tras Daniel aquella noche, Marta sintió un vacío inmediato. Al principio, la ira aún la acompañaba, justificando las palabras que había pronunciado. Él lo provocó, se repetía a sí misma, intentando convencerse de que su reacción había sido una consecuencia lógica de todo lo que habían vivido. Pero a medida que las horas avanzaban y el silencio se hacía más pesado, esa certeza comenzó a desvanecerse. Esa primera noche sin Daniel fue una mezcla de insomnio y arrepentimiento. Marta miraba el techo desde la cama vacía, incapaz de dejar de pensar en las palabras que había dicho. Cada una resonaba en su mente como un eco cruel, fracasado. Había usado la palabra más dolorosa que podía elegir, y ahora entendía que no solo había herido a Daniel, sino que también había destruido una parte de sí misma. Al día siguiente, Marta despertó con los ojos hinchados y una sensación de irrealidad. La casa parecía más grande y más fría sin Daniel. Su ropa seguía en el armario, sus zapatos aún estaban junto a la puerta, pero su presencia había desaparecido por completo. Intentó seguir con su rutina, como si nada hubiera cambiado, pero todo le recordaba a él, la taza de café que solía dejar sobre la mesa, el sonido de su risa cuando veían sus series favoritas, incluso el perfume que aún flotaba en el aire de su habitación. La ausencia de Daniel era un golpe constante. Marta no solo extrañaba su presencia física, sino también la seguridad de tenerlo a su lado, incluso en medio de las dificultades. Se dio cuenta de que, aunque habían tenido muchos problemas, él había sido su compañero, su apoyo en los momentos difíciles. Ahora, estaba sola con sus pensamientos y sus errores. A medida que pasaban los días, Marta comenzó a reflexionar sobre cómo habían llegado a ese punto. Recordó los sueños que habían compartido al principio de su relación, los momentos en los que se habían prometido apoyarse mutuamente sin importar las circunstancias. Se preguntó en qué momento habían dejado de luchar juntos y habían empezado a luchar el uno contra el otro. El trabajo, que solía ser una distracción, ahora era una carga. Marta sentía que todo lo que hacía carecía de sentido. Sus colegas notaron su cambio de ánimo, pero ella evitaba hablar del tema. Estoy bien, decía cuando alguien le preguntaba. Pero por dentro, la culpa la consumía. Por las noches, revisaba sus viejas fotos juntos, buscando consuelo en los recuerdos felices. En una de las imágenes, tomada durante unas vacaciones, Marta y Daniel estaban riendo bajo el sol, despreocupados y felices. Esa imagen la hizo llorar. ¿Cómo era posible que hubieran llegado tan lejos de esa versión de sí mismos? Marta también comenzó a darse cuenta de los momentos en los que había fallado como pareja. Recordó todas las veces que había criticado a Daniel en lugar de apoyarlo, los días en los que su frustración la había llevado a ignorar sus propios errores y a centrar toda la culpa en él. Ahora, sin Daniel, esas fallas parecían más claras que nunca. La soledad también le permitió notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Por ejemplo,
como Daniel siempre se aseguraba de que hubiera suficiente café en casa porque sabía que a Marta le gustaba empezar el día con una taza caliente. O como, a pesar de su cansancio, siempre se ofrecía a ayudar con las tareas del hogar. Esos gestos, aunque pequeños, eran evidencia del amor que aún existía entre ellos, un amor que Marta había dado por sentado. Después de una semana, Marta recibió un mensaje de Daniel. No era largo ni emocional, solo decía que había encontrado un lugar donde quedarse y que necesitaba algo de tiempo para pensar. Marta sintió una punzada de tristeza, pero también un pequeño rayo de esperanza. Al menos no era un cierre definitivo. El impacto de su partida había cambiado a Marta de maneras que no esperaba. Ahora entendía que no podía seguir viviendo en el pasado ni justificando sus acciones con las fallas de Daniel. Si quería tener una oportunidad de reconciliarse, tendría que empezar por mirarse al espejo y enfrentar sus propios errores. Esa noche, por primera vez en días, Marta tomó un cuaderno y comenzó a escribir. No era la novela que siempre había soñado, pero era un comienzo. Escribió sobre su relación con Daniel, sobre los momentos felices y los errores que habían cometido. Era una forma de procesar sus emociones y de encontrar claridad en medio del caos. Aunque no sabía si Daniel volvería, Marta tomó la decisión de trabajar en sí misma. Sabía que el camino hacia la redención no sería fácil, pero también sabía que no podía seguir viviendo como lo había hecho hasta ahora. Marta sabía que no podía quedarse de brazos cruzados esperando que las cosas se solucionaran solas. Las primeras semanas tras la partida de Daniel estuvieron llenas de reflexiones, pero también de una creciente necesidad de actuar. Si realmente quería enmendar el daño que había causado, tendría que enfrentarse a sus propios errores y encontrar una manera de demostrarle a Daniel que estaba dispuesta a cambiar. Lo primero que hizo fue buscar apoyo. Marta contactó a una terapeuta que le había recomendado una colega del trabajo. En su primera sesión, entre lágrimas y confesiones, Marta comenzó a reconocer patrones en su comportamiento que nunca antes había considerado. Creo que siempre intenté controlarlo todo, admitió. Eso es común cuando sientes que las cosas están fuera de tu alcance, respondió la terapeuta. Pero el control no siempre significa seguridad. A veces, lo que necesitas es aceptar la incertidumbre y trabajar en equipo con la otra persona. Aquella conversación marcó un punto de inflexión. Marta comprendió que, durante años, había proyectado sus propios miedos e inseguridades en Daniel, esperando que él solucionara todo mientras ella se enfocaba en criticar lo que no funcionaba. Ahora entendía que el cambio debía empezar en ella misma. Decidida a trabajar en su crecimiento personal, Marta retomó viejas pasiones que había dejado de lado. Comenzó a escribir con más regularidad, llenando páginas con sus pensamientos y emociones. También se unió a un grupo de lectura, donde conoció a personas que le ofrecieron nuevas perspectivas sobre la vida y las relaciones. Poco a poco, empezó a sentirse más en paz consigo misma. Sin embargo, la ausencia de Daniel seguía siendo una constante en su vida. Una noche, mientras revisaba su teléfono, encontró un número que no había marcado en años, el de la madre de Daniel. Aunque dudó al principio, decidió llamarla. «Hola, Marta», dijo la voz al otro lado de la línea, un poco sorprendida. «Hola, Rosa. Sé que esto puede ser extraño, pero quería hablar contigo». Rosa escuchó pacientemente mientras Marta explicaba lo que había sucedido. Le confesó cuánto lamentaba sus palabras y cómo estaba trabajando para convertirse en una mejor persona. «Daniel necesita tiempo, Marta. Pero si realmente estás dispuesta a cambiar, creo que merece la pena intentarlo», respondió Rosa con tono cálido. Esa conversación le dio a Marta el impulso que necesitaba para dar el siguiente paso. Decidió escribirle a Daniel, pero no un simple mensaje, sino una carta. Se sentó en su escritorio, con una hoja en blanco frente a ella, y comenzó a escribir desde el corazón. «Daniel. Sé que mis palabras te lastimaron profundamente, y quiero empezar por decirte cuánto lo lamento. No hay excusas para lo que dije, solo una mujer asustada y llena de frustración que perdió de vista lo importante. Tú. Nosotros. Quiero que sepas que estoy trabajando en mí misma, no porque espere que eso lo arregle todo, sino porque quiero ser alguien mejor, alguien que merezca tu confianza nuevamente». La carta fue sincera, llena de arrepentimiento y humildad.
Marta no pidió perdón solo con palabras, sino que también explicó cómo había comenzado a tomar acciones para mejorar. Cuando terminó de escribir, la dobló cuidadosamente y la guardó en un sobre, lista para enviarla. Unos días después, Daniel respondió con un mensaje corto pero significativo. Gracias por la carta. Necesito tiempo, pero me alegra saber que estás reflexionando. Aunque no era el tipo de respuesta que Marta había esperado, fue suficiente para mantener viva la esperanza. Sabía que no podía apresurar a Daniel ni forzar una reconciliación. Lo que podía hacer, en cambio, era seguir avanzando en su propio camino. Con el tiempo, Marta comenzó a realizar pequeños gestos para mostrarle a Daniel que estaba comprometida con el cambio. Le envió una copia de uno de los libros que habían leído juntos al inicio de su relación, con una nota que decía: Pensé en ti al releer esto. Espero que encuentres algo de consuelo en sus páginas, como yo lo hice. Daniel, aunque aún distante, comenzó a responder con pequeñas señales de interés. Le escribió agradeciéndole por el libro y le comentó que también había estado reflexionando sobre lo sucedido. Esto les dio un punto de partida para retomar el diálogo, aunque fuera de manera gradual. La búsqueda de redención no fue fácil ni rápida, pero Marta sabía que cada paso que daba era una oportunidad para sanar, no solo su relación, sino también a sí misma. Aprendió que el amor verdadero no se trata de perfección, sino de voluntad y esfuerzo constante. Un año después de la partida de Daniel, Marta se sentó en el mismo sofá donde había llorado tantas noches tras su marcha. Pero esta vez no estaba sola. Daniel estaba junto a ella, sosteniendo una taza de café mientras hablaban sobre sus planes para el fin de semana. Su regreso no había sido una casualidad, ni el producto de un perdón instantáneo. Había sido el resultado de meses de trabajo, paciencia y conversaciones difíciles que los llevaron a redescubrirse como pareja. Marta reflexionó sobre todo lo que había aprendido durante ese tiempo. Antes, había creído que el amor era suficiente para mantener una relación, pero ahora entendía que el amor, sin respeto, empatía y esfuerzo constante, no era más que una ilusión. Las palabras que había dicho aquella noche aún pesaban en su memoria, pero en lugar de dejar que la culparan, las utilizó como un recordatorio de la importancia de elegir con cuidado lo que se dice en momentos de enojo. Daniel también había cambiado. Durante el tiempo que estuvieron separados, él había enfrentado sus propios miedos e inseguridades. En un principio, su partida había sido una decisión impulsiva, pero con el tiempo entendió que necesitaba ese espacio para reencontrarse consigo mismo. Se dio cuenta de que no podía depender de Marta para validarse como persona. Retomó proyectos personales, como aprender carpintería, algo que siempre había querido hacer pero nunca se había permitido. Esa pasión le ayudó a recuperar su confianza y a encontrar una nueva manera de expresarse. El camino hacia la reconciliación no había sido sencillo. Cuando finalmente decidieron reunirse para hablar, fue en un parque neutral, lejos de la casa que solían compartir. Ambos llegaron nerviosos, con dudas sobre lo que dirían o si serían capaces de encontrar un terreno común. Marta fue la primera en hablar, disculpándose una vez más por las palabras hirientes que había pronunciado. Daniel, aunque cauteloso, agradeció su sinceridad y compartió cómo se había sentido tras escucharlas. Me sentí invisible, como si todo lo que había hecho no valiera nada, confesó. Lo sé, Daniel, y no hay día que pase sin que lamente haber dicho eso. Sé que las palabras no pueden deshacerse, pero quiero que sepas que estoy trabajando para ser alguien mejor, no solo por ti, sino por mí también. Esa conversación marcó el inicio de una nueva etapa para ellos. Decidieron asistir juntos a terapia de pareja, un espacio donde pudieron abordar sus problemas con la ayuda de un mediador. Aprendieron a comunicarse de manera más efectiva, a escuchar sin interrumpir y a expresar sus necesidades sin culpar al otro. Fue un proceso desafiante, pero también liberador. Marta descubrió que no era suficiente decir que amaba a Daniel, tenía que demostrarlo a través de sus acciones. Por su parte, Daniel entendió que su valor como persona no dependía de los estándares que otros le imponían, sino de su propia percepción de éxito. Ambos aprendieron a apoyarse mutuamente, sin expectativas irreales ni resentimientos acumulados. Aunque decidieron darse una segunda oportunidad, también establecieron límites claros y se comprometieron a mantener un diálogo abierto sobre sus emociones.
Sabían que no podían borrar el pasado, pero estaban decididos a construir un futuro basado en las lecciones aprendidas. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Daniel le dijo a Marta algo que ella nunca olvidaría. Tal vez necesitábamos llegar al límite para entender cuánto nos importamos el uno al otro. No quiero que volvamos a ese lugar oscuro, pero agradezco que hayamos encontrado la manera de salir de él juntos. Marta asintió, conmovida por sus palabras. Había llegado a comprender que las relaciones no eran lineales, que estaban llenas de altos y bajos, pero que lo importante era la disposición de ambos para enfrentar los desafíos como un equipo. En su último aniversario, Marta le regaló a Daniel una caja de herramientas grabada con la frase, construyendo juntos, un día a la vez. Era un símbolo de su compromiso mutuo, de su disposición para reparar lo roto y construir algo nuevo. Daniel, a su vez, le entregó una libreta con una nota en la primera página, para que nunca dejes de escribir nuestras historias. Ahora, sentados en el sofá, Marta miró a Daniel y sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Habían llegado lejos, y aunque sabían que el camino no sería siempre fácil, confiaban en que estaban mejor equipados para enfrentarlo juntos. La experiencia les dejó una lección invaluable: las palabras tienen un poder inmenso, capaz de destruir o de sanar. Aprendieron que el amor no es perfecto, pero cuando se nutre de respeto, empatía y voluntad, puede ser lo suficientemente fuerte como para superar incluso las pruebas más difíciles. Marta sonrió mientras miraba hacia el futuro, segura de que, aunque el pasado no podía cambiarse, el presente y el futuro estaban llenos de posibilidades.